Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Otra vez estamos nosotros en Padres Conciencia y hay casa llena. ¿Cómo estás, Jess? Muy bien, Hugo. Nuevamente nos toca grabar a los tres, a Fabi, a ti y a mí. Ajá. Y es un gusto porque este es un tema que ya nos habían pedido hace tiempo y no habíamos tenido la oportunidad de tener especialistas que nos hablaran de este tema. Es correcto, especialistas con experiencia clínica también. ¿Cómo estás, Fabi? Muy bien, Hugo, gracias. ¿Tú qué tal? Pues bien, ¿eh? ¿Cómo que Yo pues creo que bien. No, No, yo creo que deberías de estoy decir cansado. muy feliz y muy contento de Estoy muy estar con feliz y muy ustedes. contento de estar con tanta belleza intelectual y con Sí, tanta claro, porque es belleza bendito entre las mujeres. como suelo, ¿no? La verdad es que la carrera de psicología y la especialidad y la De hecho. cosa de la terapia, pues es pues mayor presencia femenina que nosotros los varones, ¿no? Pero bueno, Pues ahí vamos, echándole ganitas, pero bien. Oigan, estamos en un tema que me parece bastante interesante, que como dice Jess, ya no lo habían pedido y nos habíamos centrado más pues en el asunto de las adicciones, en el asunto, hemos pensado incluso el trastorno alimenticio, pero por las peticiones que han tenido ustedes, amigos, amigas de Padres Conciencia, en las redes sociales, pues decidimos ya echarle las ganitas e invitar a dos colegas, amigas, expertas, en el tema. Está con nosotros Andrea Torres. ¿Cómo estás, Andrea? hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Pues bien, muy bien. Estamos Estoy reencontrándome con mi amiga del Colsup. Así, claro. Sí, porque tanto Fabi como Andrea estudiaron una carrera previa, es neurolingüística, y justamente Andrea es neurolingüista, psicóloga clínica, y también es especialista y estudiosa del tema de la autolesión, que ya nos estarás contando. Sí, claro que sí. Y con nosotros también está Areli. ¿Cómo estás, Areli? Areli Flores. Areli Flores, por favor. Areli Flores, sí. Sí, pues muy a gusto estar aquí, ¿no? Con colegas y gracias por haberme invitado, ¿no? A hablar de un tema que realmente se ha dejado a un lado, ¿no? Y que es muy importante y que pasa más de lo que nosotros creemos, ¿no? Areli, eres psicóloga, por un lado psicóloga clínica y por otro, que ya nos estarás contando, tienes un área de psicología holística con el asunto del trabajo corporal con acupuntura. Exacto. ¿No? Ya nos estarás contando porque este tema de autolesión que vamos a entrarle de lleno es un tema bastante complejo. Suele pensarse que las personas que ejercen algún tipo de autolesión buscan la muerte, buscan el suicidio o que les está rondando en la cabeza la idea suicida y ya nos corregirán, pero Andrea y yo que hicimos un par de entrevistas, no siempre está asociada ni con la intención, ni con la idea, ni con el acto suicida como tal. La autolesión es diferente. Pero entrando como en materia, Andrea, Areli, ¿qué estamos entendiendo por autolesión? El famoso cutting, ¿no? Que de pronto hay que decolonizar el lenguaje y nombrarle autolesión. ¿A qué nos referimos con autolesión? Bueno, la autolesión es el acto intencionado de hacerse daño. Lo manejan como el lenguaje del dolor. Muchas de estas personas están sufriendo en silencio, no tienen la manera de hablar y de expresar sus emociones y lo llevan a cabo en el cuerpo. Okay. Entonces prefieren hacerse daño antes que hacerle daño a alguien más, en algunas ocasiones. ¿Y qué tipos de autolesión estamos nosotros identificando? Hay diferentes tipos de autolesiones. Están las que son más sencillas y menos tomadas en cuenta, como el morderse las uñas, el morderse los labios, el arrancarse el cabello, las cejas, las pestañas. Hay personas que lo hacen, pero lo ven normal, no lo toman muy en cuenta como una autolesión. Ya las que se ven más son las personas que sí se cortan, pueden ser brazos, piernas, estómago, casi siempre son en partes no tan visibles. Y ya un caso más extremo es la automutilación, donde entran huesos rotos, pueden cortarse alguna parte del cuerpo o acabar en el suicidio. No, pero esto ya está más enfocado en la automutilación. Entonces, Areli, hay como varias manifestaciones de la autolesión. Sí, exacto. Hay como grados, por llamarlo así, donde empezamos como de la parte más sencilla, ¿no? Que es, vamos a empezarnos a cortar o a morder, ¿no? Y si no es detectado a tiempo, puede ir escalando, ¿no? Hasta llegar ya sea también a lastimar a alguien más, porque no solo es el lesionarse, sino que conforme va creciendo se hace daño a sí mismo, pero también puede hacerse daño a alguien más, ¿no? O sea, con esta también. ¿En qué edades surge esto de la autolesión? ¿Cuál es la edad más común en la que sucede esto? Pues estudios han demostrado que es de
10 años a 20, 24 años, es lo que han mencionado varios estudiosos del tema, pero hace un momento me estaba platicando Andrea que había una persona que conoció que todavía hasta los 50 y tantos años se lastimaba. Entonces creo que lo más común es como este rango, ¿no? De la adolescencia, ¿no? Pero puede seguir también en la etapa de la adultez. Andrea, y en el asunto del género, Andrea Areli, ¿cómo está la distribución? Porque yo tenía el mito en la cabeza, de que era más frecuente en mujeres, por ejemplo, a lo mejor por la influencia que yo tuve en la especialidad de adicciones, se nos decía los chicos varones al consumo y abuso de drogas y las mujeres al trastorno, así de estereotipado, ¿no? El trastorno alimenticio y las autolesiones y que algunas veces estas autolesiones estaban asociadas a algún abuso sexual cuando pequeñas, pero con ese género, ¿no? Hombres, drogas, mujeres, trastornos alimenticio y lesiones, autolesiones y abuso sexual. No sé si esto es como un mito, es una verdad científica o cómo está la distribución entre el género. Hay diferentes estudios, la mayoría coinciden en que es más factible que se den mujeres que en hombres, porque las mujeres no pueden manejar tanto las emociones. Los hombres pueden canalizar la agresión en peleas, en abuso de sustancias o en algún deporte. La mujer no tanto. Entonces, por eso se cree que puede suceder más en mujeres que en hombres. Sin embargo, también hoy en día ya hay más casos, ya empiezan desde más chiquitos. Hay niños de 5 o 6 años que se empiezan a autolesionar, no precisamente agarrando un cúter y cortándose, sino más bien con pequeñas heridas o golpeándose todo el tiempo. Eso también se considera una manera de agredirse, que son los niños que están chocando constantemente con cosas y buscan tener cierto tipo de hematomas. Entonces, ahí ya no puede haber una distinción de género porque también los varones chicos lo están presentando. O sea, va más allá del mito del género. O sea, sí se están dando cuenta. En tu experiencia, ¿con quiénes has trabajado más? ¿Con mujeres o con hombres? Con los dos. O sea, me ha llegado como parte de mujeres y parte de hombres. Bien. O he escuchado de casos de primos o sobrinos que lo han hecho. ¿Y en tu experiencia, Leli? En mi experiencia han sido mujeres, ¿no? Mujeres, sobre todo niñas, ¿no? De 10 años y 12, ¿no? Entonces es lo que es. Pero efectivamente creo que no tiene que ver con la cuestión de género, tiene que ver más con un entorno en el cual se desarrolla. Y también creo que es un mito, puede ser un factor, ¿no? Lo que tú mencionabas, Hugo, de que vivían, no sé, algún abuso y entonces lo canalizaban. Pero se ha visto que no precisamente en mi experiencia han vivido abusos sexuales y entonces es una forma de poderlo sacar. Creo que tiene que ver también otras condicionantes, no solo eso, ¿no? O sea, puede ser algo que pueda desatarlo, pero no quiere decir que todas las personas que se lastiman sufrieron abuso sexual. No. Que ese es el peligro. Exacto. De estas aseveraciones tan estruendosas de está asociado con, porque entonces las y los terapeutas van a estar buscando el abuso sexual o a lo mejor lo reprimió, ¿no? Con estas ideas tan patologizantes que existen en las terapias y no necesariamente está asociado al abuso sexual. ¿Con qué sí estaría más o menos asociado? ¿Por qué? Porque, bueno, lo que en mi experiencia, lo que he podido identificar en estos casos que se hacen daño a sí mismas ha sido más bien el entorno en el cual han convivido, ¿no? En ambientes donde viven constantemente agresiones, a lo mejor no hacia ellas o hacia las personas, pero sí ven a su alrededor, ¿no? Que hay agresiones, violencia, drogas, ¿no? Y que a lo mejor también algo que yo puedo identificar es que a veces también por querer pertenecer a un grupo, a una subcultura, en este caso se asocia mucho con la cultura emo, ¿no? Sí.
Entonces, por querer pertenecer o ser alguien, ¿no? Identificarse con algo, entonces voy y hago estas actividades, ¿no? Como el hacerme daño. Y a lo mejor no es necesario de que vivieron una experiencia traumática, simplemente quieren pertenecer, identificarse con un grupo, y este grupo, pues, es alguna subcultura que les dice o les indica que tienen que hacerse, ¿no? O sea, siempre tiene que ver con el contexto familiar. Sí, también, ¿no? También. ¿Qué has encontrado tú en el contexto familiar, Andrea? Sí tiene que ver el contexto familiar, pero muchas veces no lo es todo. O sea, puede ser un contexto familiar en donde no necesariamente sufran violencia, Exacto. pero sí pueden sufrir una falta de atención. Claro. Entonces, la persona que se autolesiona puede sentir que no logra manifestar o expresar de manera adecuada las emociones. Entonces, busca de una manera no adaptativa sacarlas o liberarlas. O puede pasar por, se consideran como ciertos tipos de traumas. No necesariamente tiene que ser un abuso sexual, puede ser que una separación de los padres, una pelea con los hermanos o con la madre, y que la persona no pueda manejar la ira o lo que está sintiendo, la culpa, la vergüenza, y entonces llega a cabo el acto de cortarse. Ok. Hace rato comentabas que también morderse las uñas. Y Sí. es un caso muy común que llegan los niños a terapia y los papás es que es la ansiedad. La ansiedad de la nueva escuela, o sea, ¿hasta dónde es es esa hasta esta ansiedad? O ya es una autolesión en donde como papá o mamá debo preocuparme e ir a atender a mi hijo. Sí es mucho la creencia de la ansiedad ante los exámenes, ansiedad ante la nueva escuela, ansiedad ante tal, ¿no? Pero ahí cuando haces la entrevista con el adolescente que se está mordiendo las uñas, pues empiezas a ver, y también qué tanto se muerde las uñas, si nada más es la uña y arrancársela y ya, o buscan llegar al pellejito, a sangrar y les gusta sentir ese ardor o ese dolor, y entonces pueden continuar. Y primero empiezan con un dedo, que es el que está todo lastimado, y después pueden seguir con toda la mano. Ahí ya no sería ansiedad, ahí ya más bien estaría hablando de que la persona está sintiendo alguna satisfacción de morderse las uñas. Es lo que iba a Ahorita mencionas preguntar, sí. adolescentes, pero niños más pequeños, por ejemplo, como preguntaba Jess, o sea, generalmente llegan niños como mucho más pequeños, bueno, a mí me ha tocado, en donde son como en kinder, ¿no? Sí, también, pero ahí, bueno, depende por qué lleguen los niños, ¿no? Muchas veces pueden llegar, de hecho la autolesión sí la separan mucho de los trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, el autismo, Ok. la separan totalmente porque no quieren considerarlo como una cuestión aparte del trastorno o del síndrome que puedan presentar. Entonces, lo meten como una característica de. Okay. Se basan mucho en la comorbilidad, pero no, bueno, en mi experiencia yo creo que tiene que ver con otras cuestiones. No puedes generalizar que todas las personas que tienen cierto tipo de trastorno se autolesionan. O sea, pueden ser muchas veces que como no logran manifestar, un niño de 5 años, por ejemplo, si está pasando algo en la escuela, alguien lo está molestando, puede empezar a morderse las uñas, no por ansiedad, sino porque algo le está pasando y no logra tener las palabras correctas para expresar lo que está sintiendo. Ay, qué fuerte lo dices de esta manera. Yo lo pensaba, te escucho y pienso, no tienen las palabras para, ¿cómo el no poderle poner palabra a ese dolor se lleva al cuerpo, ¿no? No me gusta hablarlo así, sin embargo, quiero preguntarte, Andrea, como a nivel trastorno, tú decías hace un rato, como la comorbilidad, ¿no? Es decir, para quienes nos escuchan, la comorbilidad es más de un trastorno que cursa en la misma persona en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el caso que yo trabajo, que es adicción, puede ser adicción y depresión, ¿no? O algún trastorno del estado de ánimo, o algún trastorno de ansiedad y adicción, que si trabajas uno, no por automático se quita el otro, y si trabajas el otro, no por automático se quita el uno, porque son dos que tienen características, ¿no? Acompañadas y que ahí están en la misma persona. En el caso de la autolesión, ¿qué trastornos podríamos nosotros identificar en la persona? Lo manejan mucho como con los de la personalidad. Trastornos de personalidad. Trastornos de personalidad. Okay. O los de la conducta alimentaria. Porque, bueno, en el caso de las personas que padecen un problema en la cuestión de la alimentación, muchas veces en lugar de comer, prefieren cortarse porque así es la manera en la que logran controlar esta necesidad por la comida. Ok.
Sí, también prevalece mucho en estas trastorno. personas, sí. Incluso anteriormente, bueno, había escuchado de personas que tienen anorexia o bulimia, que se cortaban y se marcaban si eran Anas como anoréxicas o Mías como bulímicas. Entonces era como la característica para que entre ellas se distinguieran quiénes eran. ¿Quiénes eran? ¿Por dónde andaba el asunto? Por dónde andaba, exacto. Y entonces muchas de las lesiones que ellas llevaban a cabo eran siempre en el estómago. Wow. Que es no visible, Sí, como porque- justo lo que decías. Yo tenía esta idea, o sea, sí sabía del cutting famoso de los brazos. De las piernas de las- también es muy conocido. Exacto, hasta que después con Andrea empecé a conocer que pueden ser piernas, que pueden ser quemaduras, que pueden ser que con algún instrumento o algo punzocortante o alguna pinza. Incluso se flagelarse, puede, ¿no? exacto, También Sí. es un tipo de autolesión. Y exacto. buscan la manera, ¿no? Porque hasta he sabido de casos de que le quitan el tornillito al sacapuntas. Sí, O sea, sí, todo, claro. cualquier instrumento que pueda ser útil para autolesionarse es viable para hacerlo, ¿no? Pero aquí otra cosa que me llama la atención es justo que lo hacen a escondidas, ¿no? ¿Cómo es que los familiares se pueden dar cuenta de que está sucediendo esto? O para buscar ayuda, ¿no? O algo así. Es complicado porque justamente las personas que se autolesionan, al hacerlo en lugares no visibles o al menos que lo hagan en brazos, normalmente en la época de calor te puedes dar cuenta, Sí. porque son las personas que siempre usan manga larga. Mm. No pueden mostrar los brazos porque sería una manera de exhibirse y entonces entrarían a la vergüenza o a la culpa. Entonces más bien se tienen que fijar los padres en cierto tipo de conductas, que tengan actitudes negativas, que estén teniendo cuestiones de depresión. Que se encierran mucho en su cuarto, ¿no? En su recámara también. Sí, que De presenten aislamiento. problemas en la Sí, escuela. aislamiento. Y es que es una tela muy delgada entre lo que puede ser un pequeño cambio emocional en las adolescencias Ajá. y que pueda esto detonar. Porque cuando yo voy a las escuelas a hablar de adicción o de trastornos alimenticios, cuando yo iba a las escuelas, al principio me decían, es que todo esto que usted dice lo hacen muchos adolescentes y no necesariamente se drogan. Entonces, la línea es como muy delgada, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este tema, Arely? Porque tú la has trabajado, la autolesión, tanto en terapia hablada como en terapia holística y con personas, con un grupo, con un sector social bastante particular. Sí, exacto. Más vulnerable. Más vulnerable, ¿no? Digo, en mi experiencia ha sido en un barrio de la Ciudad de México que es muy problemático en todo sentido, que es el barrio de La Morelos, ¿no? Donde se vive de todo, todos los días. Y me llegaron estos casos, de hecho eran hermanas, bueno, son hermanas, y la que empezó a hacerse daño fue la mayor, ¿no? Ella vivió la separación de sus padres y ella no podía como expresar esa emoción que estaba sintiendo, ¿no? Por la separación de sus padres y empezó a hacerse daño, ¿no? Ella empezó a cortarse primero las piernas y después siguió con los brazos y después empezó con este trastorno de personalidad de no querer comer, ¿no? No quería comer, entonces me canalizan a la grande y empiezo a identificar que precisamente lo que ella tenía era, no sabía cómo expresar ese sentimiento que tenía por la separación de sus padres y aparte en ella estaba viviendo cambios en su cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? Y con especialidad de holístico, ¿no? Entonces lo que hago es primero estabilizarla, poniéndole acupuntura, identificar dónde estaba como más atorado, porque una emoción, partimos en que una emoción se vuelve energía, entonces identifico dónde está acumulada esa energía, esa emoción en el cuerpo y comienzo a ponerle acupuntura para que ella pueda encontrar las palabras y hablarlo, ¿no? Es como desbloquear esa energía, ¿no? Exactamente, lo que hice fue desbloquear y también parto que es muy importante en todos los adolescentes, bueno, desde los niños, hacer una actividad física, ¿no? Una actividad física donde ellas puedan canalizar, porque precisamente esta situación de la autolesión es no puedo expresar lo que yo siento, entonces lo hago yo. Siento mucho dolor, pero no lo puedo expresar, entonces lo hago.
Entonces, lo que hice fue, bueno, vamos a desbloquear, ¿no? Y cambié un poco la alimentación, ¿no? Cambié grasas, carnes, bajar un poco sus niveles para bajar también ese nivel de agresividad que pudiera tener con ella misma. Y la mandé a hacer deporte, ¿no? Eso está bien interesante porque hablas sobre la alimentación, ¿no? Sí. ¿Cómo la alimentación influye en eso? Pues muchísimo, ¿no? Es como hace tiempo veía en las promocionales de que en el metro, algo así, que qué es lo que comes, ¿no? Y entonces un señor come una dona y camina sí, como dona, ¿no? Eres lo que comes. Eres lo que comes. Chispas. Entonces, sí. ¿Qué comimos hoy? ¿Qué comimos hoy? Yo soy muy sabroso. Si yo sé lo que como, yo siempre como sabroso. Frutita, panecito rico, o sea. Jugo. Claro. Claro. Pura cosa natural. Claro. Cosa natural. Pero sí, nuestro cuerpo, nuestra energía claro. también es, digamos, es producto o es parte de lo que nosotros estamos comiendo, ¿no? Exacto. Que también se asocia como la parte de trastornos alimenticios que decía Andrea. Sí. ¿No? Sí, ¿Cómo lo lees tú desde lo corporal? Desde lo corporal, la alimentación, digamos. Sí. Partimos de una teoría que es los cinco elementos y cada elemento está destinado a alguna emoción, algún alimento y algún órgano, ¿no? Principal, ¿no? Entonces está el hígado, está asociado con la violencia, ¿no? O la agresividad, el enojo, la ira, ¿no? El corazón, la alegría, ¿no? Y la tristeza también. La tristeza es el pulmón, ¿no? El estómago, la ansiedad, y el miedo, el riñón, ¿no? Entonces, si partimos de esto, lo que hacemos es una dieta balanceada por cada uno de estos órganos. Si yo lo que veo es que la niña que se está autolesionando tiene mayor depresión, bueno, pues vamos a darle alimentos que le den energía a ese cuerpo o dispersar y que fortalezcan ahí el sistema respiratorio, que es los pulmones, ¿no? En ese caso. Exactamente, ¿no? Wow. O si está comiendo demasiado carne, entonces vamos a bajar ese nivel para que el hígado no trabaje tanto y entonces baje sus niveles de agresión. De agresión, ¿no? ¿Cómo lo lees tú? ¿Cómo trabajas tú el trastorno alimenticio? Porque entiendo, bueno, Arely trabajas un enfoque más holístico y el tuyo es mucho más hablado. Sí, totalmente. La cuestión de la alimentación, bueno, primero se tiene que ver qué tipo de trastorno está teniendo, si anorexia, bulimia o atracón. El más común hoy en día es el de atracón. Muy poco estudiado. Exacto, que también es control de impulso. Lo que sabemos solamente es anorexia y bulimia. Sí, exacto, y el trastorno de atracón no hay una distorsión en la percepción y no hay conductas, se me fue el nombre, conductas complementarias. O sea, no necesitas vomitar, compensatorias. No necesitas vomitar ni tomar laxantes, no hay nada de esto como en la bulimia. Y hay muy pocas investigaciones y la mayoría de las personas que ya llegan con algún especialista es porque ya tienen diabetes o la presión alta. Sí, enfermedad crónico-degenerativa. Exacto, y ahí es cuando se empiezan a atender el trastorno del atracón. Y también se ve mucho que la mamá se lo pasa al hijo. Ahí sí no hay distinción de género, ahí sí es. Ahí y el trauma lo implanta la madre. Sí. Ahí sí es el contexto familiar. Qué fuerte. Qué feo sí, eso es fuerte. Sí, porque, bueno, mis caprichos de género que no vamos a sacar en este momento precisamente. Pero a ver, una parte que yo, anoche mismo, esto lo iba a decir, anoche mismo tuve por primera vez una consulta, un chico que llega por primera vez con su mamá de 14 años, es un chico que está un poquito más bajito que yo soy alto, mido 1,86, él es un poquito más bajo que yo, grueso, de todo el cuerpo, así es como un niño muy grande, muy grandote. Él decía, anoche, yo tengo como 2 personas que viven aquí conmigo. Hay un Hugo, digamos, que es muy cariñoso, que es muy tierno, que le gusta acariciar a su mamá, besar a su hermana, ¿no? Que las cuida. Y hay otro que tengo que contener, que tengo que ponerle freno, porque es muy violento, es muy agresivo, y viene, y decía él ayer, y vengo a terapia porque ese me da miedo, porque se me está saliendo. Ese que se le dice que se le está saliendo de las manos, hace que se corte. Entonces me enseñó todo el mapa, porque así le dice, todo el mapa que tiene en los brazos,
de la bola de autolesiones que se está realizando, ¿no? Entonces la mamá, el papá que vinieron ayer no saben mucho qué hacer, y yo me conectaba con estas historias de violencia, con estos contextos donde papás, mamás, el estilo de crianza no contiene a estos pequeños, no hay un vínculo paterno, materno, filial, entonces estos pequeños, estas pequeñas están desvinculados y es más fácil que repercutan y que empiezan a caer en algún tipo de autolesión que otros, ¿no? Más que en otros. Y a mí me parece característica esta historia de violencia, ¿no? De un contexto verdaderamente violento, que no necesariamente tiene que ver con abuso sexual y que no necesariamente tiene que ver con violencia física, sino con otro tipo de violencia que, siguiendo la idea que ustedes nos presentan, al no poder colocarle palabra, se coloca la agresión en el cuerpo. Claro, porque también existe lo que se conoce como negligencia psicológica, ¿no? No hay ningún tipo de violencia, sin embargo, estos niños pues, no son atendidos en cuanto a las cuestiones emocionales. Podrán tener todas las áreas cubiertas, pero la parte afectiva no la tienen. Entonces pueden cometer estos actos porque al final el cuerpo es la manera que tenemos para vincularnos con el mundo. Uh-huh. Entonces, si no tenemos una identidad bien establecida o fuerte, pues el cuerpo no logra el vínculo con el mundo y entonces también pueden ser personas muy aisladas. Uh-huh. ¿Tú lo trabajas con las personas que hacen autolesión, con sus familias? ¿Cómo lo trabajas? Depende de la edad. Si ya son mayores de edad, bueno, trato de tener el espacio con él y programar la terapia familiar, porque sí es importante que la familia esté enterada de las cosas y sobre todo que den un apoyo y que vean qué es lo que están haciendo ellos en casa para que la persona siga repitiendo estas conductas. Si son menores de edad, sí los papás tienen que estar siempre enterados y tienen también que apoyar mucho en casa. ¿Cómo pueden darse cuenta los papás y las mamás que nos escuchan que ya está presentando autolesión, que va más allá de un accidente, que va más allá de un ay me corté y por eso tengo esto, sino que ya puede estar más en la línea de la autolesión? ¿Cómo pueden darse cuenta ellos? Pues lo que yo les recomiendo siempre a los papás que asisten a terapias es que es muy importante la comunicación que tengan, ¿no? con sus hijos y poder identificar, sobre todo en la parte de la vestimenta, como decía Andrea, ¿no? Son niños que siempre van a andar con playeras de manga larga, aunque haga calor, ¿no? Son también en algunas ocasiones introvertidos, no se expresan, no platican, tienen pocos amigos también, ¿no? Se aíslan constantemente de las personas en la casa, siempre están más aislados, están en su recámara o en el espacio en donde ellos se sientan más cómodos. También identificar, por ejemplo, esto que decía Fabiola, te iba a decir Hilda, perdón. Estábamos hablando del programa anterior. Saludos a Hilda Serrín, sexóloga clínica, que ya estuvo con nosotros. Sí, muy bueno el programa. Y identificar, por ejemplo, si tiene varias punzocortantes, ¿no? O si los sacapuntas constantemente los pierde, o que están sin la navajita. No sé, Andrea, más que otro... ¿Qué otras cosas has podido tú también identificar? Que le ayuden a los papás. A los papás. La emocionalidad negativa, o sea, estas personas que ya no le encuentran, pueden ser niños que empiezan a decir, no, ya no me gusta, no sé, si tenían un juguete o algún juego favorito, empezar de no, ya no lo quiero, ya no quiero comer lo que la mamá siempre le daba, que era su platillo favorito, que empiecen a presentar cierta apatía. Alejarse de sus amigos también puede ser otra y que los empiecen a notar más tristes, con un estado de ánimo triste. Entonces ahí, eso es como foco rojo, aguas, porque podemos ir investigando como un poco más. ¿Y qué sienten cuando se autolesionan? ¿Alivio, dolor, disfrutan el dolor? ¿Qué sienten? En el caso de los pacientes, me comentaban ellas que sentían placer por hacerlo, o sea, sí sentían como esta forma de me corto, y yo decía, bueno, ¿qué sientes, no? Y decía, pues siento bien, o sea, siento que saco algo, que algo se mueve en mí,
me siento placer, ¿no? Porque también eso es algo que se vuelve adictivo, ¿no? O sea, sentir esa sensación de placer o de dolor. Es como una estimulación. Exactamente, es una estimulación. No sé. Bueno, en mi experiencia es una montaña rusa de emociones, ¿no? En ocasiones pueden sentir placer, después les puede llegar la culpa, después es vergüenza porque China, ahora sí me corté de más. Alivio, asco, ¿no? Las personas que ya logran pueden tener mucho sangrado, les empieza a dar asco su sangre. Hay otras que hasta se ponen a dibujar con la sangre, hacer diferentes cosas. Sí, es un poco fuerte, pero depende. Yo no creo que se pueda generalizar o decir todas las personas que se autolesionan sienten placer, porque no. Más bien, cada uno siente algo distinto. Habrá las personas que sí les pueda gustar mucho. Hay otras que pueden sufrir muchísimo cuando se están cortando, pero lo necesitan. Es su alivio. Hay otras que pues tienen esta necesidad de sentir asco por su propia sangre. Entonces sí, cada quien lo siente de manera distinta. Hay otros que ni siquiera lo quieren hacer, pero para no lastimar a alguien más, le pego a la pared. O sea, en lugar de pegarle a mi mamá, o a mi papá, o a mi hermana, o a quien sea, voy y le pego a la pared. Y eso también es una autolesión, además. Es una autolesión. Sí, porque, es de las más comunes. Exacto, y yo la estaba pensando ahí sí con la cosa del género. Sí he tenido más consultantes varones de diferentes edades que van y le pueden pegar una vez a la pared porque se enojaron por alguna cosa, pero también he tenido experiencia que ahora que ustedes me lo dicen, que también entra en el asunto de la autolesión, que hasta no ver la marca de la sangre allí y los nudillos deshechos, es cuando más o menos empiezan a controlarse, ¿no? Y quiero preguntar, ¿la tricotilomanía también entra de la autolesión? Las personas que se arrancan. ¿Qué es la tricotilomanía es el arrancarse el cabello, ¿no? Sí, también se considera como autolesión. Que pueden ser desde pequeñitos hasta también las pestañas, cejas, en el caso de los varones, la barba, bigote, porque te vi me acordé. Entonces, sí, claro que lo pueden presentar. Y mucha gente es como decía Jessica, perdón, hace rato, que puede ser por ansiedad. Entonces pueden empezar así poquito a poquito hasta que se van dejando el hoyo. Y ya después se lo tratan de tapar, pero ya después empieza a ver mucho. Entonces, sí se considera como una autolesión. Unos papás de adolescentes me hicieron preguntar, ¿los tatuajes son autolesión? ¿Se considera o es un mito? Sí, hay mucho debate en eso. Ya me habían preguntado. Porque sí me han preguntado. Y yo se llama la otra, las escarificaciones también. Bueno, es que eso es totalmente distinto. Tatuajes, perforaciones, ¿no? Hay piercings que yo digo, qué bonitos están, ¿no? Hay otros que no sé cómo comprender que las expansiones... la expansión. Me voy a dar un brinco allá adentro. Yo creo que ahí sería como un tema totalmente diferente, que podríamos hablar como de los tatuajes y de la psicología de los tatuajes, ¿no? Sí. Yo personalmente diría que no es una autolesión. Yo también creo que no hay que generalizar. Sí. A lo mejor hay que escuchar a la persona para saber cuál es la motivación que el tatuarse no es diferente al tatuarse y hacer autolesión. Sí, por aquí yo creo que, no sé, si también tiene que ver con el tiempo, ¿no? O sea, que es constante la parte de la autolesión, ¿no? Te lesionas y vuelves tal vez en un periodo muy corto. No sé, yo no soy experta en el tema, ¿no? Pero el tatuaje te lo haces un día y ya pasó. Es que sí, sobre todo son papás de adolescentes. O sea, no estoy hablando de adultos, estoy hablando de adolescentes. Si hay controversia, les digo que ya me había tocado esta pregunta. Los tatuajes pueden ser mucho cultural, ¿no? Entonces, o sea, partiendo desde ahí, por eso sería totalmente un tema aparte. Hagamos un programa que tenga que ver sobre psicología del tatuaje. Claro, los invito a... Yo hace poco leí que hay mujeres que cuando pasan cierto evento que es muy fuerte para ellas, necesitan hacerse un tatuaje como para que represente el evento por el que pasaron y lo recuerden. Puede ser algún trauma, algún evento negativo, positivo, algo. Digo, hay teorías, hay diferentes investigaciones, pero dependiendo del caso, se podría considerar como autolesión o no. Depende mucho del caso. Claro, no hay que generalizar entonces. Sí, no hay que generalizar. No hay que decir todos los tatuados
se autolesionan, porque hay muchísima gente que está tatuada y no necesariamente caen en la que autolesión. queremos tatuarnos y que no, no, y que sí le ponemos palabra al enojo, ¿no? Y que tenemos algún trastorno, ¿no? A lo mejor en la autolesión no, yo tengo otros, pues, pero sí, creo que es un debate bastante necesario. Son preguntas que me han llegado. No, sí, hay muchos y lo puse, dije, pues voy a preguntar por qué. Sí. Oigan, y quemarse también. Quemarse también forma parte de una autolesión. Y hay, no recuerdo cuál es esta película que está con sus encendedores y de pronto se quemaba. Voy a tratar de recordarla, que es de la década de los 2000, es la película. ¿No es la de la chica del dragón tatuado, no? Creo que la chica del dragón tatuado. Sí, ella se tiene como esta... Se autolesionaba y se quemaba. Exacto. Yo alguna vez, algún psiquiatra en algún momento sí me dijo que bueno, los psiquiatras a veces tienen ideas diferentes, que hay personas que se autolesionan y que él lo que recomienda a estas personas que se cortan es que en lugar de agarrar la navaja y cortarse los brazos, agarren un hielo y se quemen con el hielo. Entonces, más bien lo que tratan de hacer es bajar la conducta para que los lastime menos. Pero aún así, el que agarren un hielo y se esperen a que se quemen, pues también es una autolesión. Porque pues te puedes poner el hielo en todo el cuerpo hasta que te queme, pues también te estás lastimando. Sí, te hace una marca. Sí, claro, no se trata de, bueno, si yo me cortaba los dedos, pues ahora ya me empiezo a navajear el brazo y ya después me empiezo a quemar. No se trata como de ir disminuyendo la autolesión. ¿De qué se trataría, Andrea? De investigar qué es lo que está pasando. O sea, de entrar al fondo, ¿no? Porque esto de la autolesión es superficial. Es lo que estamos viendo. Sí, entonces, ¿qué emoción es el que no está expresando, ¿no? El adolescente, la persona que está ahí. ¿Qué emoción está contenida que no puede expresar o no puede comunicar? Entonces eso sería como falta también de habilidades sociales, ¿no? Que no se le han dado desde pequeño para poder expresar de manera asertiva pues las emociones, ¿no? Si estoy enojado, si estoy feliz, si estoy preocupado. Generalmente me toca mucho ahora últimamente con los niños, es de, ¿cómo estás? ¿Bien o mal? ¿No? Sí. ¿Bueno o malo? Sí, no hay más. No hay más. Son dos y ya. ¿No? Entonces digo, afortunadamente, una de las películas que me ha funcionado mucho es la de Intensamente, que ahí a partir de eso ya había otras emociones más que felicidad y tristeza, ¿no? Pero de ahí saber que hay muchísimas más emociones y sentimientos de los que se pueden hablar y aprender a identificarlos, ¿no? Porque muchas veces no lo identificas, ¿no? Porque si estás enojado igual lloras, ¿no? Pero no sabes que estás enojado, solamente tienes ganas de llorar, ¿no? O tienes ganas de aventar, no sé, ¿no? Pero los papás no dan palabras a esos sentimientos. Como el ejemplo tan burdo puede ser de que un niño está andando en bicicleta y se cae, ya, levántate, no pasó nada. No, sí pasó algo. Sí, claro que pasó. Entonces, bueno, yo creo que, a ver, Hugo, porque yo quiero hacer otra pregunta. Vas, ¿quieres? No sé, más bien como aquí ya irnos como a la parte preventiva. También a mí lo que me gustaría como preguntar, ¿no? O sea, evitar, o sea, antes de llegar a ver que ya se está autolesionando, de ver que ya hay un problema que es bastante severo, ¿qué pueden hacer los papás para evitar esto? Pues, antes que nada, creo que vuelvo a lo mismo, que es muy importante, es la comunicación que tengas como papás e hijos, ¿no? O sea, reflexionar los papás sobre, que se pregunten el día de hoy, ¿qué tanto sé de mi hijo, de mi niño, ¿no? De lo que siente, de lo que piensa, porque siempre es, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Tienes amigos? Sí. ¿Y qué hiciste en el recreo? ¿Ya hiciste tarea? ¿Te portaste bien? Sí. ¿Te portaste mal? Ajá. La maestra, ¿qué te dijo? ¿No? O sea, no, sino hacerle muy superficiales. Creo que los papás tenemos una gran tarea de también cultivarnos más, ¿no? De también saber, porque a lo mejor los papás no saben expresarse, ¿no? Sí, claro. Sí, cuando ves hacia la niña, ay, oye, poker face, ¿no? Ay, ahora ya entendí por qué es así. Sí, ¿no? Y dices, ay, ya entendí, ¿no? Lo que hago mucho también hablo un poquito de la experiencia que tuve el año pasado con un grupo de niños de 6, 7 y 8 años, que les dimos un taller sobre el cuidado del cuerpo. Me sorprendió mucho cómo los papás, hubo una sesión donde la especialista que invité a ese taller, hubo una sesión donde los papás tenían que abrazar a los niños y decirles te amo. Y me sorprendí de cómo los papás les costó muchísimo trabajo ir a abrazar a los niños y decir la palabra te amo a su hijo. Entonces creo que desde ahí los papás tenemos que empezar
a decir te amo más seguido a los niños. Creo que es muy importante. Abrazarlos, el contacto físico es muy importante porque es lo que nos da seguridad. Cuando son los bebés, pues siempre queremos estar, ¿no? Los bebés agarrados. Establecer vínculos, ¿no? Establecer vínculos. Entonces, un abrazo, creo que hay que empezar a preguntar, papá, si me estás escuchando, mamá, ¿cuándo fue la última vez que abrazaste a tu hijo y le dijiste te amo? Creo que por ahí hay que empezar. Sí, como también esto de diferenciar el de, pues bueno, la parte de la exigencia académica, ¿no? Generalmente es lo que les preocupa más a los papás. Sí. Que vaya que 10 en la escuela, el fútbol, la natación, el ballet, bla, bla, bla. Y eso, justo lo que dices, se deja por de lado. Muchas veces me ha pasado que los papás tienen la creencia que porque brindan todo este servicio, casi puede ser, ¿no? Y tengo niños que dicen, ¿y por qué quieres a tu papá y a tu mamá? Ah, es que me compra juguetes, me lleva al fútbol, me da de comer. No hay otra cosa porque es mi mamá. Sí, por lo que hace el papá, no por lo que es realmente. Sí, exacto. No hay esta parte de vinculación y que sepan los papás que eso no es todo. Que lo más importante es la parte del vínculo. Ahora, ya los papás supieron, ya los papás se dieron cuenta de que tiene algún tipo de autolesión. ¿Qué hacer? ¿A quién buscar? ¿A quién buscar? ¿Dónde recurro? Exacto. Sí, acercarse con un especialista, algún psicólogo, algún psiquiatra, posiblemente, o algún terapeuta, alguien que los pueda orientar, ¿no? Tanto a los padres de cómo tratar al niño o cómo poderle dar las herramientas o apoyarlo, y también que pueda ayudar al niño a descubrir sus emociones, a ponerle justo nombre a todo lo que está sintiendo. Uh-huh. Sí es importante, papás, mamás, que si identifican este tipo de conductas, se acerquen con un experto y no lo dejen pasar, porque puede avanzar. Exacto, ¿no? El asunto es, yo salvo lo que ustedes digan, que ustedes son expertas en esto, el trabajo, siendo adultos o siendo niños, el trabajo con los entornos familiares me parece fundamental porque podemos focalizar y centralizar los esfuerzos y la terapia con el niño, con la niña, con la persona que está ejerciendo la autolesión, pero si las condiciones familiares no cambian, vamos a volver a tener el síntoma, digamos, ¿no? Y el niño es el síntoma del gran problema que hay en la casa, no es el problema, esa es la realidad. Sí. A mí me gustaría que compartieras lo que me estabas comentando hace rato sobre la mamá de la maldición de los 11. Bueno, sí, tengo un paciente que justamente tiene 11 años y la mamá me estaba contando que hace unos meses se suicidó su sobrino de 11 años. Entonces la mamá ya lo veía como la maldición del toque. Todos los niños a los 11 años pasaban por algo, ¿no? Porque justamente mi paciente presenta cuestiones de no querer vivir, de ya cuando se lo regañan, empieza de ya me quiero morir. No sé qué tanto puede hacer chantaje o no, pero la mamá sí está muy alerta y muy al pendiente justo por lo que le pasó a su sobrino de 11 años. Uh-huh. Me parece que, del sobrino no sé mucho, pero por lo que tengo entendido era un niño que no hacían mucho caso a los papás, porque los papás trabajaban. La verdad no, ahí sí mentiría porque no estoy muy enterada de la vida de él. Sí me dijeron cómo pasó todo. Y sí fue algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo un niño de 11 años puede llegar al suicidio y nadie darse cuenta de la manera en la que se suicidó aparte. Hasta se asfixió, pero nadie lo encontró hasta que ya estaba muerto, ¿no? ¿Cómo que nadie lo encontró? Sí, no, nadie se dio cuenta. O sea, a mí me llamó mucho tiempo. Me llamó mucho la atención. No sé cuánto tiempo después, la verdad. O sea, nada más la señora me dijo pues que lo encontraron y ya estaba muerto. Yo imagino que al menos más de 2 horas. Es un chico de 11 años. Ajá, ¿cómo puede ser que no? Sí. O sea, no sepas dónde está un niño de 11 años. ¿Qué pasa con esas familias? O sea, y no es persecutoria ni moral. No. Mi pregunta neta sí es, en verdad es como curiosa y genuina y terapéutica. ¿Qué ocurre con esas familias en las que un niño de 11 años no está cabiendo, no está siendo mirada, y que detonan un suicidio y para acabarla, después se enteran, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con esas crianzas? Sí, exacto. Y sobre todo que no se hayan dado cuenta, ¿no? De que el niño estaba presentando ciertas actitudes, porque normalmente hay, no se puede generalizar tampoco, pero hay ciertas personas que avisan del suicidio. De los suicidios. Que te van dejando pistas, tal vez, para que los ayudes a que no lo hagan.
posiblemente este niño tenía comentarios o tenía ciertas actitudes, no le hicieron caso y bueno, acabó. Detonó en esto. Sí. Qué lamentable. Sí, la verdad pues es un tema sí. que da para mucho, el tiempo se nos agota. Sí. Yo espero que las personas que nos escucharon, pues comenten en las redes sociales, que compartan este podcast, que nos den sus opiniones también, que se lo compartan a alguien que pueda estar su hijo, su hija, ellos mismos, ellas mismas atravesando por algo similar, y que, pues bueno, siempre hay algunas alternativas, ¿no? Entonces, sus algunos datos. ¿Nos pueden sí. dar sus datos, por favor? Correo electrónico, teléfono, lo que ustedes quieran dar. Sí. Ok, Arely Flores, y pues realmente me pueden encontrar en mi correo electrónico, Arely, con i latina, f de foco, c de casa, .afc@gmail.com. De todas maneras, se los ponemos ahí escrito para que no se les olvide y esté bien redactado. Ajá, y en el WhatsApp es 55 76 11 28 36. Andrea. Y bueno, Andrea Torres, mi correo electrónico es un poco largo, pero se los paso, es ma-andrea00@hotmail.com. Igualmente, el WhatsApp es 55 40 84 20 88. Muchas gracias. Okay. ¿Algo con lo que quieran terminar? ¿Una conclusión? ¿Un ¿Algo mensaje? agregar? ¿Sí? Bueno, a mí sí me gustaría leerles algo. Sí, en lo que lo busco también quisiera decir que no solamente alguien, o sea, que no lo compartan con alguien que ve este síntoma, compártanlo con todo el mundo porque finalmente es algo preventivo, a eso queremos ir, que no sea solamente atacar cuando ya está el problema y ahora cómo lo resolvemos, ¿no? Porque entonces eso es que ya dejamos pasar muchísimo tiempo, ¿no? A que se dé esta situación y que puede derivar en una muerte también, porque muchas veces lo que dijiste, ¿no? De chin, ya me pasé. ¿Hasta cuándo llega el control de saber hasta dónde puedes ir más abajito de la piel? O en dónde están las venas, las arterias, o sea, como, ¿no? No somos médicos para saber de anatomía, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde cortar? Igual se te pasa la mano y chin, ¿no? O sea, una arteria, una vena ahí que sale disparada y te sangras horrible. Fuerte. Entonces, prevenir más que otra cosa. Totalmente. Más que nada. Arely, ¿tú quieres despedirte con algo? Sí, a mí me gustaría más bien, papás, en verdad, platiquen mucho con sus hijos, acérquense, háganse el día de hoy la pregunta, ¿cuándo le dije la última vez a mi hijo te amo y te abrazo? Es muy importante la convivencia, comer juntos. Creo que hoy en día en la sociedad mexicana hemos perdido ese hábito de comer en familia juntos y poder entablar una relación, platicar más allá de cómo te fue, ¿no? También es muy importante que encuentren una actividad en conjunto. Siempre yo recomiendo mucho hacer una actividad deportiva, que sus hijos elijan qué quieren practicar, ¿no? Que pueda servir una forma de también expresar y canalizar lo que sienten. Una actividad artística, ¿no? Que quieran aprender un instrumento, ¿no? Musical, adelante, pintura, dibujar, lo que sea que les ayude a sus hijos a sacar, pero que también a ustedes les ayude, porque la forma de que los niños no puedan expresar quiere decir, papá, no le estás dando las herramientas necesarias a tus hijos para que expresen lo que sienten. Y a veces los papás y las mamás dicen, lo voy a meter. Claro. VA, que igual es cuando lo diferente. llevas a terapia, aquí te traje a mi hijo, se está autolesionando, pues ya, ¿no? Como que ya no se autolesione. Lo voy a meter a natación. Haz Le voy magia. a pedir que lea. Haz magia. ¿no? Sí. Haz lo tuyo. Pero no. Pero es diferente Así no es. pensar, Sí. vamos a hacerlo. Vamos a hacer, sentarnos, vamos a exacto. correr, vamos a nadar, vamos a platicar, que no es el haz, porque eso es, iba a decir una grosería, O eso es tengo que desvinculante. hacer, o voy a hacer. Eso es desvinculante. Claro. El asunto es hacer un contexto de vínculo, ¿no? Andrea. Bueno, sí, papás, traten de ayudar a sus hijos a que le puedan poner un nombre a sus emociones, o incluso adolescentes, adultos, que también nos cuesta mucho trabajo cuando sentimos alguna emoción, ponerle nombre, identificar qué es lo que nos está causando. Pues no está mal, ¿no? Poder conectar con las emociones. Muchas veces pensamos que no es válido por ser grandes, pero pues también, porque no es solo un problema que ataque niños o que ataque adolescentes, ataca a todo tipo de personas, género, clases sociales, o sea, no discrimina.
sí es importante que haya más investigación sobre este tema y que se le dé la atención pues, que requiere, porque sí es algo que puede ir en aumento y se puede pues, poner más grave. Y sí me gustaría, bueno, pues ya para terminar, leerles algo que escribió una persona que se autolesionaba, que dice así: las autolesiones me permitían seguir luchando, podía sacar la rabia afuera, el dolor. Sentir un dolor con motivo real me reconfortaba, pero no era suficiente. Y con eso termino. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Andrea. Gracias, Muchas gracias, pues, Arely. Gracias a ustedes. Pero también pues podemos abrir el tema de los tatuajes. Voy a insistir Sí. en eso porque se me hace muy interesante. Justo una mía también que es como muy fan de los tatuajes me decía, bueno, dependiendo como del lado que te los pongas, o no sé si hay como tal vez una psicología de los tatuajes. Hay que investigar ¿Habrá? eso Seguro sí. y grabemos algo sobre vínculo también. Vamos a grabar algo sobre Sí, tenemos un vínculo. invitado, ¿cómo se llama? Fernando Salinas Quirós, el doctor Fernando Salinas Quirós, que es tipazo, que ya queremos que venga porque vamos a aprender mucho de él. Y bueno, las redes sociales. Estamos en Facebook como Padres con Ciencia, en Twitter como @concienciapaz y nuestro correo electrónico es padres.conciencia@gmail.com. Y en YouTube nos pueden encontrar como Padres con Ciencia. Gracias, Jess. Gracias, Hugo. Gracias, Gracias, Fabi. Fabi. Gracias, Hugo. Gracias, Andrea. Arely. Gracias, Gracias, Arely. Andrea. Gracias a todos. Gracias a la vida. Compártanlo. Compártanlo, sí. Nos vemos. No. Nos Nos habla- escuchamos pronto. Ay, si nos hablamos. Cuídense. Bye. Bye.